Había un necrómata cerca. Sola e incapaz de enfocar la vista, Elena percibía el olor a carne podrida y a conservantes químicos. Los inmarcesibles usaban a los muertos como marionetas para realizar las tareas desagradables o de poca importancia. Mientras esperaba encadenada, se preguntó ¿para qué estarían empleando a aquel necrómata? Echó un vistazo a su alrededor, buscando sombras más allá de las cortinas. ¿Marino? Alguien susurró su nombre en voz tan baja que podría haber sido tan solo la brisa. Elena se giró y alcanzó a distinguir un rostro asomándose por la cortina que los separaba. Entrecerró los ojos y consiguió enfocarlos lo suficiente para ver una cara y un cabello de color claro. Marino, ¿eres tú? Elena sintió, intentando aún descifrar quién era. Soy Grace, era camillera en el hospital. Se deslizó entre las cortinas mientras hablaba con un marcado acento del norte que enfatizaba las consonantes. Perdona, estoy desorientada, respondió Elena. No esperaba verte aquí. Grace se acercó. Al salir de entre las sombras, Elena notó que era joven. A pesar de sus rasgos hundidos, su expresión mostraba una mezcla de miedo y curiosidad. Elena abrió los ojos de par en par. El rostro de Grace estaba marcado por cicatrices, unos cortos y largos que le atravesaban las mejillas, la barbilla y la nariz. No eran heridas accidentales, sino intencionadas. Elena intentó levantar la mano, pero los grilletes en sus muñecas se lo impedían. ¿Qué te pasó?, preguntó. Grace la observó desconcertada, y al seguir la mirada de Elena llevó una mano a su rostro para tocarse la cara. Ah, ¿los cortes? Todas la tenemos. ¿Qué? ¿Por qué los liches? Grace sacudió la cabeza con vehemencia. Baja la voz. Grace miró a su alrededor rápidamente y olfateó el aire. Después volvió a mirar a Elena con ojos furiosos. A veces usan a los necromatas para espiarnos. Hay uno aquí. ¿No lo hueles? No puedes llamar a los liches no puedes llamar liches a los inmarcesibles. La palabra era apenas un susurro. Si nos escuchan, habrá consecuencias. Elena se apresuró a sentir. Temía que Grace saliera corriendo si no tenía cuidado. Grace se acercó a ella un poco más. No fueron los inmarcesibles quienes nos hicieron esto, se señaló la cara. Fuimos nosotras mismas. Los inmarcesibles pueden hacer lo que quieran con nosotras, con cualquiera que pertenezca a la resistencia. Ahora está de moda tener necrómatas en vez de contratar empleados, pero hay veces que solo quieren algo con qué jugar. En una fiesta o después de salir por la noche, hizo un gesto. Nadie interviene para evitarlo. Incluso los que no son inmarcesibles o pertenecen al gremio le siguen la corriente, porque todos esperan que eso aumente sus posibilidades de ganar también la inmortalidad. Rey se encogió de hombros de forma poco natural. Pero, si tienes mala pinta no te usan mucho tiempo, suspiró entrecortadamente y miró a Elena con dureza. ¿Dónde has estado? Elena negó con la cabeza mientras intentaba asimilar todo lo que Grace le había contado. Me llevaron a un almacén después de... Grace entrecerró los ojos. Elena la miró vacilante. ¿La llama eterna sigue...? No. Grace sacudió la cabeza con vehemencia y su expresión se tornó en rabia. Están todos muertos. Todos y cada uno de ellos. Después de la muerte de Luke, nos enviaron a los demás a la fábrica del reducto, bajo la presa. La mayoría de nosotros no puede marcharse. Necesitas varios meses de buen comportamiento para que te den permiso, y hay que llevar esto siempre. Levantó la mano para enseñar una banda de cobre, más brillante y mejor ajustada que la de Elena. Tenemos que fichar por la mañana y por la noche porque hay toque de queda. Si alguien desaparece más de 24 horas, tragó saliva. Si no aparece, envían al sumo inquisidor para que le dé caza. Y siempre está muerto cuando lo traen de vuelta. A la custodio le gusta colgarlos, los deja así durante días. Y cuando empiezan a pudrirse, los reanima y los pone a trabajar para nosotros antes de mandarnos a la mina. Dice que así no se nos olvidan las reglas. ¿Quién? Elena se obligó a preguntar, aunque temía saberlo. Grace titubeó. Sus ojos se suavizaron ligeramente. Lila Bayard fue la primera que trajo de vuelta. Grace seguía hablando, pero Elena no la escuchaba. Lo único que oía una y otra vez era: Lila Bayard fue la primera. Lila no. Poco a poco volvió a escuchar la voz de Grace. La custodio la obligó a ponerse la armadura paladina y la dejó en la puerta. Ya llevaba un tiempo fallecida. Debió de llegar bastante lejos. Le faltaba más de la mitad de la cara y ya no tenía la prótesis de la pierna, así que le soldaron una barra de hierro para mantenerla en pie. No puede moverse, simplemente permanece allí.
Pasamos a su lado todos los días. Grace pareció entonces percatarse del semblante de Elena y bajó la mirada. Ahora solo quedan sus huesos. La custodio cree que es divertido. Elena sacudió la cabeza. Le costaba aceptarlo, pero por supuesto, Lila estaba muerta. Para capturar y asesinar a Luke, sus paladines debían morir. Ese fue el juramento que hicieron. Morir por el Principado. Elena tragó saliva con dificultad. Pero seguro que en algún lugar la resistencia... No existe la resistencia, exclamó Grace en un susurro. ¿De verdad crees que íbamos a seguir luchando cuando toda la llama eterna murió? No sirve de nada. El Sumo Inquisidor los mata a todos, por cualquier movimiento. Incluso los susurros están penalizados con la muerte. Tiene un monstruo que usa para cazar. Es absurdo huir, resistir o organizarse, a menos que quiera ser el próximo cadáver. Elena se sumió en silencio. Grace la observaba con recelo, nerviosa. Parecía que iba a salir corriendo en cualquier momento. ¿Quién es el Sumo Inquisidor?, preguntó Elena, rezando por ser capaz de formular esa pregunta. No recordaba el título. Grace negó con la cabeza. No lo sé. Sigue llevando el yelmo que usaban los inmarcesibles durante la guerra. El Sumo Nigromante es demasiado importante para aparecer en público, así que manda al Sumo Inquisidor en su lugar. Es una especie de vivemante, pero no como los demás. Mata a la gente sin tan siquiera tocarla. La resonancia no funciona así, repuso Elena, corrigiéndola de forma automática. Sin sello, solo se puede crear un canal estable cuando se establece un contacto, y luego... Sé cómo funciona la resonancia. La cortó Grace sin miramientos. Pero he visto cómo lo hace. La semana pasada, a Grace le tembló la voz. Su nuez subió y bajó varias veces. Había un grupo de contrabando. Hemos tenido escasez de grano. La mayor parte del que recibimos en el reducto está podrido. Algunos estaban trayendo comida extra de fuera. No era mucho, pero la custodio oyó rumores de que los prisioneros se estaban organizando. Eran 10 personas, ejecución pública. El Sumo Inquisidor los mató a todos a la vez. Lo hizo de forma limpia, para que duraran más tiempo trabajando en las minas de lumitio. Grace pareció estremecerse mientras hablaba, como si el mero recuerdo la paralizara. Los que quedamos estamos sobreviviendo. Eso es lo único que importa. Las últimas palabras las susurró como si hablara más para sí misma que para Elena. ¿Por qué estás aquí, Grace?, preguntó Elena mirando a su alrededor, aunque no veía mucho. Esto no es... No estamos en el reducto, ¿verdad? Grace negó con la cabeza. No, esto es ahora la central. Es donde los inmarcesibles hacen todos sus experimentos. Yo se atragantó con la palabra. Tengo 3 hermanos. Son más pequeños que yo. Ninguno de ellos era lo bastante mayor para alistarse, así que no formaron parte de la resistencia. Mi hermano Grid tendrá edad de trabajar dentro de poco y podrá salir del reducto. Recibiré un sueldo de verdad cuando llegue el momento. Tenemos que resistir hasta entonces. Grace, están ofreciendo mucho dinero por los ojos. Solo uno ya nos permite subsistir durante meses. Elena la miró desconcertada. ¿Para qué quieren ojos? Grace negó con la cabeza. No lo sé, a mí solo me interesa el dinero. Si no hubiera estado encadenada a la cama, Elena se habría acercado a ella. Grace, si lo haces, nunca podrás recuperarlos. A Grace se le escapó una carcajada repentina, casi enajenada. Sé que los ojos no crecen, por eso pagan tanto. Sí, pero... ¿Para qué quiero quedármelos? Grace hablaba muy nerviosa. ¿Para tener 2 ojos con los que ver morir de hambre a mis hermanos? No hay comida. Ya no estaba susurrando. En su rostro las cicatrices se enrojecieron y crisparon. No sabes, no tienes una idea de cómo vivimos ahora. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no salvaste a Luke? Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Murió y todos lo vimos. Y los Bayard están muertos también. Y todos los de la llama eterna están muertos. Menos tú. ¿Y crees que me preocupan mis ojos? Antes de que Elena pudiera contestar o que Grace pudiese decir algo más, oyeron unos pasos que se acercaban. El terror se abrió paso por el semblante de Grace, que huyó rápidamente. Alguien apartó las cortinas de Elena hacia un lado y aparecieron varias personas. Cuando una de ellas se acercó a la cama, Elena reconoció a la interrogadora. Las arrugas de su rostro estaban marcadas y en tensión. Elena no distinguía quiénes estaban detrás de ella, pero tenían la piel de un color gris poco natural que le erizó el vello al instante. El espacio delimitado por las cortinas se impregnó del olor a conservantes. «Es esta», dijo la mujer. «Está bien atada, como os aseguré.
Miró con nerviosismo a los cuerpos que parecían moverse como si fueran uno solo. Necrómatas. Todos eran necrómatas. La mujer miró a Elena. El sumo nigromante te ha hecho llamar. Quiere presenciar tu análisis en persona. Elena sintió una presión en el pecho y forcejeó contra sus ataduras. No, no podía hacerlo. No era capaz de verlo de nuevo. La única vez que había visto al sumo nigromante, Morrow, fue cuando asesinó a Luke. Luke, que había sido todo en su mundo. Elena se unió a la resistencia y había jurado lealtad a la Orden de la Llama Eterna, no por fe, sino por Luke Holfast. Porque tal vez no creía en los dioses, pero sí creía en él, que era bueno y amable, y se preocupaba por los demás. Prometió que haría cualquier cosa por él, pero Luke murió ante sus ojos. Se le estaba cerrando la garganta. No, repitió mientras la cama rebotaba al ponerse en movimiento. Sus captores no le prestaron atención. Fue en los ascensores cuando Elena supo dónde estaba, que era la central. Habían quitado todos los murales y el arte de las paredes. También habían desaparecido los cuadros y las decoraciones, dejando el interior en bruto y vacío, pero reconoció la detallada ornamentación de la puerta metálica del ascensor. Era algo que había visto diario desde que tenía 10 años. Estaba en la torre de alquimia, en el corazón de la academia de alquimia que habían fundado los Holfast. Eso era la central. ¿Qué habéis hecho? Le temblaba la voz del horror y la pena. ¿Qué habéis hecho? Tranquilízate, le dijo una mujer con los dientes apretados mientras le dirigía una mirada fulminante. No dejaba de mirar por el rabillo del ojo a los necrómatas que la rodeaban. Elena no podía tranquilizarse. Era como haber vuelto a casa para darse cuenta de que habían destrozado todo lo que la hacía acogedora, que la habían destripado de su belleza, desollado todo cuanto le era familiar. Elena había cruzado medio mundo para estudiar en esa torre. Luke siempre estuvo muy orgulloso de la academia que construyó su familia. Había sido el corazón de Palladia. Elena lo había visto con sus propios ojos, toda la historia y su significado. Ahora lo habían arrasado y destruido por completo. Las repercusiones de la muerte de Luke eran más de lo que podía asimilar, pero por algún motivo aún tuvo la capacidad de llorar esa pérdida. Se le escapó un sollozo agudo. Unos dedos agarraron la base del cráneo de Elena hasta que las uñas se clavaron en su piel. Estaba hundiéndose hasta el fondo. Un túnel muy largo, una oscuridad retorcida, unas manos frías sin vida y un olor a muerte. Cuando se le despejó la mente, se dio cuenta de que se encontraba atada encima de una mesa. Había una luz brillante en el techo, un foco que apuntaba directamente a Elena y que hacía desaparecer la habitación que la rodeaba. A su lado, un hombrecillo de nariz estrecha no dejaba de tocarle la cara, con unos dedos sudorosos y húmedos. La palpó entre ojos, entre las sienes, y metió sus dedos en su cabello para comprobar su cráneo. Esto es toda una maravilla de la transmutación humana, decía el hombre en un tono agudo y ligero. Tenía acento, pero no era un dialecto del norte, más bien sonaba algo occidental. Una vivemancia de esta categoría es milagrosa. Ha hecho bien en llamarme. Se produjo un silencio largo y agobiante. Tosió. La cosa es... Esto es imposible. No se puede hacer. Es evidente que sí. La prueba la tienes aquí delante, replicó la mujer con dureza desde el lado contrario. Elena apenas lograba verla en la en la profunda oscuridad. Sí, es cierto, doctor Stroud. Por supuesto tiene razón. Pero aplicar la vivemancia en un cerebro siempre ha sido un procedimiento extremadamente delicado. Una transmutación de esas características y con esta complejidad va más allá de toda la evidencia científica conocida. La memoria es algo misterioso, muy maleable. Cuando se manipula no es un lugar, es el viaje de la mente, un camino. Cuanto más importante y experimentada sea la persona, más fuerte será el camino. Si se ha hecho poco en la vida, sus dedos se movieron. Entonces se desvanece. Ve al grano, dijo la doctora Stroud. Sí, hay partes del cerebro que se pueden modificar. En los laboratorios hemos hecho vivisecciones a muchos cerebros humanos para luego reconstruirlos de distintas maneras con cierto éxito, y también con fracasos. Sin embargo, esta transmutación va más allá. Memoria, lo que han hecho aquí. Elena sintió algo húmedo en el rostro y se dio cuenta de que el hombre estaba transpirando encima de ella. Esto es una alteración de lo inalterable. Alguien ha desmantelado los caminos de su mente para crear rutas alternativas.
¿Cómo es posible que lo haya hecho sin saber todos sus pensamientos y recuerdos? No, es científicamente imposible. Creía que la mente era tu especialidad. La voz que había hablado emergía de la oscuridad. Era grave y áspera. El hombre gimoteó. Parecía a punto de echarse a llorar. El cerebro, su eminencia. Le hizo una reverencia a las sombras. Pero esta obra escapa a mis conocimientos. Bennett y yo, ¿recordáis nuestros trabajos para la causa? Confío en que los recuerdos no pueden regenerarse sin más. Son la mente y el espíritu los que deben forjarlos. Ninguna fuerza externa puede alterar el espíritu. Las fiebres. ¿Hay alguna forma de descubrir lo que oculta? El hombre abrió y cerró la boca, igual que un pez, contemplando la oscuridad como esperando que fuese a tragárselo. Los Holfas están muertos, afirmó la voz áspera. La llama eterna ha sido erradicada de este mundo. ¿Por qué esconderían algo en su mente? Solo hubo un silencio como respuesta. ¿Quién la metió en ese almacén? Stroud dio un paso al frente. No hay nada que lo confirme, pero según los informes, Mandel era la supervisora de aquella época. Fue un poco antes de que ascendiera y la trasladaran al reducto. Traedla. Stroud asintió y desapareció. Al hacerlo, las sombras se movieron. Elena solo veía por el rabillo del ojo, pero aún así se percató cuando Morrock emergió de la oscuridad. El sumo nigromante no se parecía en nada a como ella lo recordaba. Sobresalían de las articulaciones en un ángulo imposible, y tenía casi el tamaño de 2 hombres. Al principio pensó que llevaba una máscara. El sumo nigromante había acudido enmascarado a la celebración. Una medialuna enorme y dorada le había tapado la mitad de la cara, como en un eclipse de sol. Sin embargo, cuando se acercó más a ella, se dio cuenta de que no era una máscara lo que estaba viendo. La cara de Morrock parecía como una calavera de lo hundidos que estaban sus rasgos. La piel era translúcida y pálida que dejaba entrever hasta el hueso. Donde antes tenía los ojos, ahora había 2 cuencas vacías y negras, como si se los hubieran quemado con carbón ardiente. Y aún así, veía a Elena. Caminó hacia ella con una mano estirada, pero algo sucedía. La piel se estiraba y plegaba de una forma extraña, como si tuviera demasiados huesos dentro. Elena sintió el dolor de su resonancia atravesándole el cerebro antes de que la rozaran con los dedos. Su visión se tornó roja. Oyó que gritaba hasta reventarse los oídos, cada vez más fuerte, mientras los recuerdos estallaban en su mente. Una cascada de imágenes abrió paso por su conciencia. Allá donde mirara había gente muriendo. Tenía las manos llenas de sangre y los cadáveres se amontonaban por todas partes. Estaba arrodillada en el suelo, uniendo torsos, caras y extremidades, intentando recomponerlos, cosiéndolos para lograr completarlos, una y otra vez. Cuerpos en carne viva, llenos de quemaduras, tan consumidos por el fuego que no distinguía sus rostros. Siempre había otro cuerpo, y otro más. La resonancia acabó aún más profundo, y Elena gritó con más fuerza todavía. Vio a Luke, tan vívido como si estuviera frente a ella. Su bello rostro, sus ojos tan azules como el cielo de verano, reflejando la luz dorada del sol. Luego desapareció. Había sangre por todas partes. Lo único que veía era una luz roja, fragmentada y quebradiza que se mecía en el techo y los gritos. Sus propios gritos. Tenía las cuerdas vocales deshilachadas. Un dolor desgarrador le atravesaba los pulmones y la garganta. Cada inhalación le provocaba una punzada lacerante en el pecho, como si su corazón estuviera a punto de romperse. El hombrecillo mascullaba. No os recomiendo, una y otra vez, cubriéndose la cabeza con los brazos como si quisiera protegerse. Elena oyó que alguien llamaba a la puerta, y Stroud volvió a aparecer, aunque apenas se fijó en Elena. Mandrup viene de camino, y vaciló al hablar. He traído a Shiseo. Pensé que podía tener alguna información sobre la prisionera. Trabajó para la llama eterna. Necesita un nuevo par de anuladores y creí que podría encargarse él mismo antes de marcharse. Elena oyó algo que se agitaba en la oscuridad, y giró el cuello todo lo que pudo mientras entrecerraban los ojos para ver al traidor. Un hombre de rostro redondeado y cabello oscuro apareció portando un pequeño maletín. Se detuvo a hacer una breve reverencia ante el sumo nigromante. Morrow hizo un gesto hacia la dirección de Elena. ¿Qué tipo de biomancia utilizaba la llama eterna? Shiseo se acercó un poco más, y Elena se percató de que provenía del Imperio Occidental, del lejano oriente. Solo le dedicó un instante a la mirada acusadora de Elena antes de apartar la vista. Lo siento, volvió a hacer una breve reverencia.
Solo acudían a mí de vez en cuando por mis conocimientos metalúrgicos. Elena dejó escapar un suspiro de alivio. Seguro sabes algo. Trabajaste en sus laboratorios, insistió Strode con impaciencia. ¿La reconoces al menos? Shiseo miró a Elena de soslayo. Creo que era sanadora, dijo en voz baja mientras volvía a revisar su maletín. Elena reprimió un gesto. Strode miró de nuevo a Elena con los ojos entrecerrados. ¿En serio? ¿Sanadora has dicho? Preguntó como si escupiera veneno. Se aclaró la garganta y observó a su alrededor. Por supuesto. Sabía que había vivimantes que apoyaban la llama eterna. Como si martirizarse les fuera a conceder la aceptación, a pesar de que la fe consideraba sus talentos una abominación. Su mirada era feroz. No me percaté de que este era uno de ellos. Nadie más dijo nada. Strode enrojeció. Me habría dado cuenta si hubiera tenido más tiempo para revisar los registros de la resistencia. ¿Pero por qué transmutarían la mente de una sanadora? Shiseo se inclinó hasta Strode. No sabría decirle. El ambiente empezó a caldearse. Morrock suspiró como una ráfaga de viento. No sabe nada. Ponle anulación y lárgate de aquí. Shiseo hizo otra reverencia y levantó tanto como pudo la mano de Elena para inspeccionarle la muñeca y las esposas que la rodeaban. Tenía la piel suave para ser metalurgo. Estas son un modelo muy antiguo, no suprimen del todo la resonancia, comentó. Deslizó los grilletes de Elena por el antebrazo todo lo que pudo y ésta sintió como si la estática de la supresión se desplazara hacia su cerebro. Shiseo presionó con manos hábiles el brazo de Elena, hasta encontrar la hendidura justo debajo de la muñeca y entre los dos huesos del antebrazo. Su latido palpitaba entre los dedos de Shiseo. Este lo sintió un instante, apretó un poco y luego se apartó para girarse hacia Strode. Aquí. Los dedos duros y secos de Strode rodearon la muñeca de Elena. Ella sintió un breve cosquilleo de la resonancia de Strode, y acto seguido, perdió la sensibilidad de la mano hasta el codo, y su cuerpo quedó inerte y paralizado. Sin previo aviso ni explicación, Strode sacó algo del maletín. Al relucir bajo la luz, Elena vislumbró el mango redondeado y la punta larga y afilada de una lesna. Con la destreza que da la práctica, Strode introdujo la punta en la muñeca de Elena. Esta no sintió nada, pero se le cerró la garganta y se le encogió el estómago cuando contempló a Strode trazar lentos círculos con la lesna hasta hundirla entre los huesos. La punta salió por el otro lado. Cuando Strode retiró la herramienta había una gota de sangre en la punta, y un agujero atravesaba la muñeca de Elena. Era una herida limpia. La piel y el músculo desgarrados, así como las venas partidas, volvieron a cerrarse de inmediato. Strode dejó a Lesna a un lado, y manipuló la mano de Elena doblándola hacia adelante y hacia atrás para evaluar el rango de movimiento. Aunque volvió a sentirla, la parálisis persistía. Los nervios y las venas están intactos, dijo Strode y la soltó. Elena solo pudo observar mientras Shiseo intervenía e introducía un tubito con muescas por el agujero que atravesaba la muñeca, hasta que el extremo salió por el otro lado. Cuando el tubo estuvo en su sitio, la leve sensación de resonancia que Elena sentía en la mano izquierda desapareció por completo. Fue como si le arrebataran uno de sus sentidos. Notaba el tubo dentro de su cuerpo irradiando una sensación adormecida, como de inercia. Shiseo sacó entonces una cinta de metal, suave y reluciente por un lado y con estrías por el otro. Deslizó la parte estriada por la ranura de uno de los extremos del tubo, y luego envolvió la cinta alrededor de la muñeca de Elena para introducirla por el extremo contrario. Así, el tubo quedó sujeto. Después continuó envolviéndole la muñeca con la cinta de metal. Inspeccionó la tensión y el ajuste. Alineó todas las capas y con un simple chasquido estas se transformaron en un sólido anillo de metal que se ajustaba perfectamente a su muñeca. No tenía cierre ni forma de abrirse sin resonancia. Luego, Shiseo introdujo un alambre con una forma extraña en una abertura diminuta del antiguo grillete. El mecanismo interior cedió y el grillete se abrió. Shiseo lo recogió con cuidado como si fuera una valiosa antigüedad y lo guardó en su maletín. Después se situó a la derecha de Elena. Esta buscó desesperadamente algo de la resonancia que le quedaba. Intentó concentrarse para recordar la sensación de quién y qué era, sabiendo que desaparecería en cuestión de minutos. Shiseo estaba quitándole el segundo grillete cuando se abrió la puerta y entró una vigilante. Custodio Mandro. Una mujer con uniforme recorrió la habitación a zancadas. Su paso rápido y decidido se detuvo al ver a Elena. Tenía una boca enorme que se abrió de par en par por la sorpresa. ¿Qué le hiciste a esa prisionera, Mandro?, preguntó Morrow,
Había desaparecido entre las sombras, pero su voz emergió de nuevo. Ahora sonaba más amenazante. Mandel se postró de inmediato, desapareciendo de la vista de Elena. Su eminencia. Su tono suplicante provenía del suelo. Te salvé de los Holdfast y de la fe. Te salvé de los nigromantes y vivimantes como tú, que vivían como ratas, temiendo que la llama eterna os castigara por vuestros talentos antinaturales. Te di el poder para ascender sobre aquellos que habían pretendido subyugarte. ¿Y ahora me entero de que me has traicionado? No, no fue una traición. Soy leal. Leal a nuestra causa y leal a vos. Solo fue un estúpido deseo de venganza, lo confieso. Quería que sufriera, pero yo nunca os traicionaría. Explícate. Mandel se incorporó, todavía de rodillas y con la cabeza agachada, pero con la voz temblorosa de la emoción. Es una traidora de los vivimantes. Me atormentó. Se creía mejor que yo por formar parte de la Academia de los Holdfast. Se pensaba que su vivemancia estaba bendecida por la llama eterna. Merecía un castigo. Elena miró a la mujer aturdida y desconcertada. ¿Manipulaste a una prisionera y sus informes por envidia? Strode parecía atónita. ¿Por qué no diste parte de sus habilidades? Mandel se volvió a encoger. Me daba miedo que recibiera un trato de favor si se sabía la verdad. Que la encontraseis útil y no fuera castigada como se merecía. Strode se inclinó sobre ella. ¿Y qué castigo pensabas que merecía? Mandel tragó saliva nerviosa. La dejé consciente en el tanque de suspensión. Mi intención era volver por ella. Quería que estuviera atrapada, que lo supiera y temiera lo que podrían hacerle. Pero entonces me trasladaron al reducto y ascendí. Tenía miedo de que ese ocasional error de juicio fuera visto como una decepción, así que no lo conté. Pero jamás traicionaría nuestra gran causa. Ha pasado 14 meses en ese almacén desde que la transfirieron. ¿Por qué no hay registros? Strode sonaba muy escéptica. Pensaba rellenar sus informes cuando hubiera terminado con ella. Al irme supuse que habría muerto y que nadie se enteraría. Perdonadme, no hice nada más, lo juro. Mandel se tiró de nuevo al suelo. Ahora veo que he sido demasiado generoso, dijo Morrock. Su rostro espeluznante y las cuencas vacías de sus ojos emergieron de entre las sombras. Ladeó la cabeza como si mirara a Mandel. No te mereces mi confianza. Por favor, su eminencia, se lo suplico. Deme... Mandel dejó de hablar cuando una fuerza invisible la hizo ponerse de pie. La parte delantera del uniforme gris se desgarró al estallar su pecho. Las costillas se le abrieron, acompañadas de un chorro de sangre que brotaba sin cesar. A Elena se le erizó la piel y sintió el miedo enroscándose en sus entrañas, cuando el olor cálido y húmedo de la sangre fresca y los órganos descubiertos inundó la habitación. En el aire vibraba algo extraño, y ella lo notaba cada vez que introducía aire en sus pulmones. Pero Mandel no había muerto, pese a estar abierta en canal. Levantó las manos e intentó cerrarse las costillas con una de ellas y protegerse de Morrock con la otra. Sus pulmones expuestos palpitaban con desesperación. Deme otra oportunidad, por favor. No os fallaré, lo juro. No os arrepentiréis. No, no volverás a fallarme, replicó Morrock. Su voz áspera casi sonó amable cuando metió la mano en el pecho abierto de Mandel y sacó de entre sus pulmones una pieza de metal resplandeciente que había encajada en algún sitio junto a su corazón. Estaba envuelta en los finos tentáculos de vísceras que se aferraron tanto al metal como a los dedos de Morrock cuando éste la arrancó. Al quitarla, el cuerpo de Mandel cayó al suelo, silencioso, muerto. Morrock suspiró suavemente y pareció encogerse un instante antes de enderezarse con el metal en las manos. A pesar de la sangre, la pieza brillaba con un intenso resplandor propio del lumitio. Hizo un ademán con la otra mano. Un necrómata surgió de entre las sombras, como si fuera un animal acechando. Era una mujer joven en fase temprana de necrosis que todavía llevaba los harapos del uniforme del Hospital de la Llama Eterna. Tenía un semblante inexpresivo y un tajo en el uniforme dejaba a la vista un pecho lleno de venas negras entrelazadas. Cuando el cadáver llegó hasta Morrock, se estiró y éste introdujo la pieza de metal. Elena oyó el leve crujido de un hueso fracturado y vio que se le abría un agujero morado, cubierto de sangre seca en el centro del pecho. La mujer cadavérica se estremeció y acto seguido su semblante se transformó. Dejó de mirar al vacío. Trastabilló y soltó un gemido agudo al contemplar sus dedos negros y su cuerpo en descomposición. No, por favor, no, no fue mí. No vuelvas a fallarme, Mandel, dijo Morrock. Y con el tiempo tal vez te permita vivir en otro cuerpo, incluso tal vez en tu cuerpo original.
Señaló el cuerpo de Mandrel, que yacía inmóvil en el suelo. El ambiente vibró de nuevo cuando curvó los dedos y las costillas se cerraron. La parte delantera del uniforme quedó abierta, dejando el pecho a la vista totalmente cubierto de sangre. La piel volvió a coserse, pero el rostro de Mandrel permanecía inexpresivo. La mujer cadavérica se desplomó en el suelo, gimoteando y suplicando, aferrándose a la herida supurante que tenía en el centro del pecho como si fuera a arrancarse el metal incrustado mientras Morrock se giraba hacia Elena. Stroud le dio una patada a Mandrel. Da gracias al sumo nigromante por su compasión al permitirte vivir en un cuerpo de una vivemante. Tal vez puedas ganarte el perdón en el futuro y volver al reducto custodio. La mujer cadavérica emitió un último gimoteo gutural antes de incorporarse tambaleante. Gracias, su eminencia, musitó con voz ronca y salió trastabillando de la habitación. Stroud se colocó contra Morrock. No parecía sorprendida por lo que habían descubierto. ¿Es posible que alguien sobreviva 14 meses en un tanque de suspensión?, preguntó Stroud. Morrock no respondió, pero el hombre que estaba también en la estancia, nervioso y sudoroso, dio su opinión desde donde había estado escondiéndose junto a la pared. En realidad esa idea puede tener algo de potencial, dijo dando un paso al frente, aunque inmediatamente se encogió al ver los ojos vacíos de Morrock centrados en él. Se ajustó el cuello de la camisa varias veces. Nuestro buen amigo del lejano oriente, señaló Shiseo, que estaba absorto limpiando la lesna, ha mencionado que la supresión que llevaba es un modelo antiguo que no bloquea la resonancia por completo. Tal vez eso explique tanto la fortaleza de su mente como el que haya sobrevivido. Stroud entrecerró los ojos. ¿Cómo? La transmutación que presenta no se la pudo hacer otra persona. Esos recuerdos están demasiado enredados en su mente. Sin embargo, si alguien fuera capaz de llevar a cabo algo tan complejo, una sanadora, tal como ha dicho nuestra amiga que era, tal vez... ¿Quieres decir que se lo hizo ella misma? Stroud señaló a Elena con una incredulidad mordaz. El hombre se atragantó con su propia saliva. Bueno, me parece la explicación más plausible, en mi opinión. Le brillaba la cara del sudor. Stroud se mordió el labio. ¿Y que sobreviviera? No se permitió morir. Puede que unos niveles reducidos de resonancia interna, al ser una sanadora experta, le bastaran para mantenerse con vida, mientras que el resto de los cuerpos se descomponen en esas mismas circunstancias. Esto es absurdo, estalló Stroud. Es irrelevante. ¿Podemos recuperar los recuerdos?, preguntó Morrock. La llama eterna no se tomaría tantas molestias si la información no fuera de vital importancia. Su eminencia. La voz de Stroud era una súplica. La orden de la llama eterna no existe, solo quedan cenizas. No te he preguntado a ti, dijo Morrock y miró al hombre que ahora lucía un verde enfermizo. No creo. Fuera. El ambiente vibró. El hombre palideció. Hizo varias reverencias y agradeció a Morrock su compasión y paciencia mientras caminaba hacia atrás hasta salir de allí con un alivio evidente en el rostro. ¿Qué estás escondiendo? Morrock se ciñó sobre ella. El corazón le empezaba a latir más rápido. No tenía respuestas a esa pregunta. Stroud también se inclinó sobre ella con los ojos entrecerrados como si estuviera pensando. Su eminencia, si le extirpamos la parte delantera del cerebro, quizá podamos acceder a algunos de esos recuerdos antes de que las fiebres lo deterioren, comentó mientras pasaba el dedo por la frente de Elena. O tal vez altere los senderos y consigamos revertir la situación. Sería un honor para mí mantener sus constantes vitales mientras vos hacéis la bisección. El terror atravesó a Elena al ver que Morrock asentía. Stroud se colocó a un lado y ajustó la luz desde arriba, como si estuviera a punto de comenzar. Perdonad, interrumpió una voz suave, y Elena sintió un enorme alivio hasta que reconoció al traidor. Shiseo, que estaba allí plantado en el maletín, con el maletín en las manos. Me acabo de acordar de algo. Se trata del general Bayard, que sufrió una lesión cerebral durante la guerra. ¿Sí? Respondió Stroud, que parecía irritada por la interrupción. El cerebro sanó, pero... Se detuvo como si le costara encontrar las palabras. Olvidó quién era, su mente, su verdadero ser. Sí, todos sabemos lo que le pasó a Bayard. No hablaba, quedó incapacitado. Su mujer tuvo que cuidarlo como a un niño, replicó Stroud de mal humor. Por supuesto, mis disculpas. Seguramente no sea nada. Shiseo se inclinó, parecía a punto de marcharse. Espera, dijo Stroud en un tono conciliador. Ya que has empezado, dinos a dónde querías llegar. Shiseo se detuvo. No conozco los detalles, pero creo que encontraron una cura a finales de la guerra. Fue una operación mental bastante complicada. ¿La llevó a cabo un sanador o un cirujano? Stroud se inclinó hacia adelante interesada.
Shiseo ladeó la cabeza como si tratara de recordar. Una sanadora. Strode frunció los labios pensativa. Supongo que fue Elaine Boyle. Shiseo le dio la cabeza. No parecía reconocer ese nombre. Era la sanadora personal de Luke Holfast. La llama eterna no era muy hábil para guardar registros, pero el nombre de Elaine Boyle aparecía con frecuencia en el último año de la guerra. Al parecer, fue excepcionalmente destacada. Strode tamborileó los dedos sobre sus labios y volvió a morderse el labio inferior. ¿Dónde está Boyle ahora?, preguntó Morrow. Murió cuando tomamos la academia. Creo que mandaron su cuerpo a las minas. Podemos corroborar si queda algún resto. Strode se giró hacia Shiseo. ¿Qué le hizo la llama eterna a Bayard para que creas que es relevante? Shiseo repitió la reverencia. Solo lo sé porque pensaron que en el Imperio Oriental tendríamos alguna técnica parecida. Según me contaron, la sanadora tenía la habilidad especial de alterar no solo el cerebro sino también la mente. Pretendían entrar en la mente de Bayard para curarlo desde dentro. Los ánimos en la sala cambiaron de repente, se volvieron más estimulantes. Eso sería animancia, no sanación, dijo Strode lentamente incrédula. No lo sé, antes se usaban otras palabras, replicó Shiseo. Por lo que me dijeron, la mente se resistía a la presencia de otra persona, pero esta sanadora creía que, mediante tratamientos poco invasivos, podía lograrse. Es como aprender a tolerar poco a poco un veneno. Mitridatismo, dijo Morrock pensativo, y se estiró todo lo alto que era. Mitridatismo del alma. Se acercó a Shiseo como si pretendiera arrancarle las respuestas a la fuerza. ¿La llama eterna encontró la forma de que personas vivas sobrevivan a una transferencia de alma? ¿Y nunca se te ocurrió contarlo? Elena pensó que estaba a punto de ver cómo se abría en canal otra caja torácica. Shiseo mantuvo la calma y se inclinó de nuevo. Os pido disculpas, me hicieron muchas preguntas y es difícil recordarlo todo. Morrock pareció aceptar la excusa y se dio la vuelta. Luego miró a Elena como si quisiera hacerle una bisección para buscar las respuestas. Sí, la llama eterna contaba con un animante que desarrolló un método de transferencia temporal. ¿No explicaría esto la pérdida de memoria? Si alguien pudiera entrar en la mente de otra persona de esa manera, podría alterar pensamientos y recuerdos, tal y como ocurre en este caso. Lo explicaría todo, planteó Strode señalando a Elena. Y eso, debo decir que me parece más plausible que esa teoría descabellada de la autotransmutación. Si la llama eterna descubrió un método viable de transferencia, eso tiene más relevancia que una simple pérdida de memoria, replicó Morlock. Elena sentía su resonancia en la médula ósea, como si estuviera escarbando en su carne para despellejarla capa a capa. Morlock miró a Strode. Toma nota de todo lo que recuerde Shiseo sobre esta operación antes de que se marche al este. Pondremos a prueba este método de transferencia gradual. Quiero que se perfeccione. Si es posible, lo usaremos para borrar la transmutación que le hicieron a ella y ver que querían esconderme tan desesperadamente la llama eterna. Morrock dio una bocanada de aire entrecortada al girarse. Su eminencia, dijo Strode con voz nerviosa. Esta operación de transferencia que deseéis poner a prueba requeriría un animante, ¿verdad? Tosió débilmente. Estoy segura de que a Bennett le habría entusiasmado esta oportunidad, pero por desgracia, las almas no forman parte de mi repertorio de resonancia. Y solo hay otro más. ¿Creéis que esto es algo que...? Su voz se llenó de esperanza. Deja que se encargue el sumo inquisidor. A Strode se le descompuso la cara. Pero yo tengo otro trabajo para ti. Strode se enderezó, aunque seguía decepcionada. Después de todo, el sumo inquisidor era el favorito de Bennett. Morrock hizo un gesto de desdén con la mano y luego desapareció entre las sombras. Es hora de que se dedique a algo más que cazar.